Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, buen viernes. Quórum. Tuki, tuki, tuki. Diputado TV. The best. ¿Qué haces, profesor Di Natale? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Inolvidable. Bueno. Momento único en mi vida. ¿Qué Mucho haces? frío, ¿eh? Un poquito. Mucho frío. Para la Abríguense. gente grande, sí. Leo Fredes. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? Pero, Buenas tardes. ¿qué determina la temperatura para alguien grande como yo? Por ejemplo, Claro. es la voz de mi Que conciencia. lo escuchen. No, es la Sí. voz de mi conciencia. Tenemos un montón de rating hasta la gente. Claro. ¿Qué dijo, señora? ¿A usted quiere? Claro, uno organiza el día. Primer dato, el dato del tiempo. Usted, a ver, póngame placa. En estos momentos, nos está viendo, salimos desde Palacio y enfrente, 9 grados la temperatura. 9 grados la temperatura, con un solcito tímido, pero te abriga donde lo encuentres. Y picará a 11, es probable. Mañana es sábado, arrancará con 10 y picará a 16. Va a ser un lindo día. Y el domingo a pleno. Tempranel, y si tenés que sacar mascota o te pones los cortos para trotar un poquito, va a estar bueno. 16, aparte hay sol. Cualquier actividad al aire libre va a estar bueno. Bueno, yo sé que ganaron las Leonas. ¿Le puede hacer un plano, señor Cámara 1, por favor? Y en homenaje, en alusión a las queridas deportistas argentinas, el señor Leo Fredes hoy dijo: no voy a ponerme cualquier corbata. La corbata que hoy me va a honrar en los Olímpicos por las Leonas. ¿Qué dijo, señora? Claro, no, pero no tiene que hablar. No tiene que hablar. ¿Le puede mostrar la corbata, por favor? Tiki, tiki. Ahí está. Ahí está. Listo. A otra cosa. Bueno, dígame, ¿qué es eso de la bicameral, señor Di Natale? Bueno, empezaron a analizar en la bicameral los decretos de presidencias anteriores, la de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández. Fíjate lo atrasado que vienen, ¿no? También Un poquito, ¿no? en el tratamiento. Es el túnel del tiempo. El túnel Es del como tiempo. resucitar a Walt Disney en 2 minutos. Exactamente. Pero digo, con las cosas que pasan, con la vertiginosidad de las historias argentinas, Sí, claro. de las más extremas hasta las más tranquilas, es lejísimo. Es Lo mismo que la lejísimo AGN, todo. ¿no? Los informes de la AGN son realmente muy atrasados. Desactualizados. Muy desactualizados. Muy desactualizados. Porque Por cualquier puede tipo haber de un parámetro. informe que usted ahora de elija. AGN, por ejemplo, sobre la pandemia. ¿De qué estamos hablando? Y claro, ¿De qué estamos hablando? Porque además es un tema que nos atraviesa y duele por cualquier lado donde lo miremos. Primero porque estuvimos aislados, estuvimos enfermos, hay quienes se fueron 100.000, nada más ni nada menos. Quien tuvo responsabilidades ya sabemos de qué se trata en estas últimas horas, pero y con la profundidad de saber que somos absolutamente vulnerables. Olvídate incluso de la política. Somos tan frágiles. Creemos que todo podemos, los humanos, y de pronto esa microbiología te desordenó y te fuiste. Bueno, ¿qué más? ¿Qué trajiste hoy, Leo, para después? No, estaba mirando un poco la agenda de lo que viene, de lo que pasó, de esta fallida sesión de la semana y lo que vos decís en lo que tiene que ver, bueno, con algunas placas. Digo, la bicameral, así como nos apuntó el Sí. profesor Di Natale, es eso, analizar una Argentina lejos y cerca. exactamente, sí. Lejos y cerca. Sí, Sí, lo que pasa es que la idea es que vaya trabajando más encima de lo que van siendo los decretos, porque como decía Martín, si vos vas a mirar un decreto 3 años después, mucho sentido no tiene, porque Bueno. estás mirando cosas que no tienen que ver con la Porque además don legislación. Mauricio está haciendo sus cosas, Fernández estará complicado con las suyas. Y de pronto se la vida va, encuentran, nuestra claro. vida es muy dinámica. De pronto se encuentran con un DNU que les hace prender alarmas
por el tema de la agencia de inteligencia, Claro. CIDE o AFI, o como Entonces, se vaya a llamar. corremos y dicen, vemos cómo lo hacemos. Ahora, ¿cómo hacemos? Que tenemos todo esto atrasado. Los que no quieren dicen, pero bueno, primero vamos con el paquete que tenemos atrasados para ganar tiempo. Claro. Y los otros dicen, no, queremos ir con esto. Bueno, entonces hay que darle otra ¿Y dinámica. cómo se debate eso? Contame cómo, porque cada uno hace una ponencia. ¿Y dónde se para decir lo que tiene que decir? ¿O desde dónde lo decís? Cada uno de los integrantes de la bicameral obviamente pertenece a un espacio político. De hecho, casi más importante que lo que dice en la bicameral es cómo se distribuyen los lugares cuando hay que hacer la repartija. En eso anda en eso anda la GN y la Comisión de Inteligencia. Es la batalla dentro de la batalla. Bueno, vamos a un primer contacto y la posibilidad de poder pensar en voz alta. Vamos. Hola, hola, ¿cómo va? Y para Aguirre, ¿cómo va la vida? ¿Qué dice don Rogelio? ¿Cómo estamos? Yo fenómeno. ¿Qué andamos? Yo fenómeno. A ver, necesitamos por pantalla que usted tome distancia de su computadora, así podemos verlo a pleno y su imagen, como esto es tele, está bueno escucharlo, pero como es tele, a ver si lo logramos. ¿Estamos bien? Impecable, impecable. Si lo hubiera pintado el pintorete. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bueno. Bien, bien. Muy bien. Ahí estábamos charlando con los compañeros sobre, comisión bicameral, la Argentina lejos y cerca. Usted, entre otras cosas, trabaja en el proyecto Financiamiento de Deportes de Nacional y el proyecto Ludopatía. Ahí hoy las Leonas nos traen un bronce, pero Argentina en estos Juegos no solo hizo lo que pudo, sino sabemos perfectamente bien que se han desfinanciado, no solamente en esta gestión, en tiempos anteriores, toda la posibilidad de estar en condiciones como para competir. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Sí, por supuesto, y usted lo dijo muy bien recién, cuando dijo no solamente en esta gestión. Yo no soy, desde luego, un defensor de esta gestión, pero lo primero que hay que decir, nobleza obliga, que no puede jamás atribuirse un resultado regular, podemos decir, de regular a malo, en estos Juegos Olímpicos de nuestros equipos nacionales, a una gestión de 8 meses, porque precisamente si hay un ámbito en el que el desarrollo planificado y estratégico requiere de mediano y largo plazo, es el deporte. Lo han demostrado todos los países del mundo. Usted fíjese que sin exclusión, los países del G7 están todos dentro del top 10 del medallero, pero sí, por ahí, para no mirar tan lejos, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Australia, tenemos que mirar nuestra región, lo que viene haciendo Brasil con una política sostenida que ya lleva 12, 14 años. Claro. Entonces, lo que nosotros debiéramos pensar, y esto tendría que ser una oportunidad, a todos, es que tenemos que recuperar los argentinos las herramientas que nos permitan de nuevo volver a tener una estrategia de planificación de un desarrollo del deporte en la Argentina. Teniendo en cuenta que el deporte de alto rendimiento es efectivamente la punta de la pirámide donde se espeja el conjunto del Sistema Nacional de Deportes, ¿no? Pero para esto hay que recuperar herramientas. La primera, que es una demanda de la comunidad deportiva argentina, del conjunto de las federaciones, de los deportistas, de todos los que han vestido y visten la celeste y blanca y nos llenan de orgullos, es la condición excluyente. Apenas la primera, por supuesto que es insuficiente, pero sin esa no se puede empezar a recorrer ese camino, es recuperar la autarquía del deporte de alto rendimiento en Argentina. ¿Qué es la autarquía? A ver, es darle la posibilidad eso no lo a esa sé. planificación. Enséñame, ¿qué de significa? No depender de un gobierno de turno, de no depender de los ciclos democráticos de 4 años, de las presidencias en nuestro país, del humor de un funcionario, de la mirada de un funcionario, de las prioridades que pueda tener un gobierno otro. Nos gustarán más unas, a otros más les gustarán otras prioridades. Necesitan el deporte y su planificación necesita trascender en el tiempo eso, y para eso requiere de la autarquía. Y la autarquía a su vez tiene una condición que es el financiamiento externo, precisamente para no estar mendigando mes a mes para cumplir con el pago de las Cuando becas. yo vi el pibe
el maligno que lo llaman, que hizo lo posible para llevarse una segunda bicicleta, el esfuerzo de esa... Una bicicleta, con la guita que se despilfarra en la Argentina en un montón de otras historias, no solamente podés regalarle 2 bicicletas, sino en diferentes... Y la gente de canotaje y no hablar. Pero fíjese usted, y esto por eso también queríamos charlar con usted, guita para unas cosas no hay, pero para la timba hay. El tema de ludopatía cruza el deporte, no solamente porque usa la camiseta un jugador de fútbol, sino en todas estas aplicaciones, tutti frutti, que tienen los pibes ahora, y no tan pibes, donde el juego forma parte ya de la vida cotidiana, tengas o no tengas dinero. Absolutamente, cruza el deporte y rompe el deporte. Fíjese que en la segunda comisión informativa que tuvimos en el plenario de comisiones, que estamos tratando los proyectos de ley, hubo un testimonio muy valioso y muy valiente, por cierto, de Kicker, un tenista argentino que estuvo dentro del top 100, quien fue excluido de por vida por la Federación Internacional de Tenis y por ende también por la Federación Argentina de Tenis, por prestarse en un momento de debilidad, esto lo contaba él en la comisión en la Cámara, a arreglar un partido. Lo propio está pasando con el fútbol, hay deportes donde incide más. Yo veía una publicidad que es perversa de una de las principales empresas de apuestas online en la Argentina, donde va un periodista, es una recreación, ¿no? Es una publicidad, la salida de un estadio, engancha a una pareja de fanáticos que vienen muy excitados, y el periodista le dice, bueno, partido aburrido, ¿no es cierto? 0-0. Y el chico y la que sería su novia dicen, no, qué aburrido, lateral, dicen, porque toda su libido estaba puesta en que habían apostado cuántos laterales iba a haber. Te das cuenta. Bueno, acá el profesor Martín Di Natale, periodista, si los hay, al igual que Leo Fredes, quiere hacerte una pregunta. Dale. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Sabemos que hay más de 18 proyectos vinculados con el tema de la ludopatía. Usted ha trabajado este tema también. La pregunta sería, ¿por qué hay varios temas que son transversales en todos estos proyectos que tienen que ver con los controles, sanciones, un seguimiento al tema publicidad, capacitación en los colegios, o sea, advertencia en los colegios también? Sobre todo estamos hablando de los sectores de los jóvenes, ¿no? y niños incluso, que son proclives a este tema. ¿Usted ve posibilidades de todos esos proyectos que hay dando vuelta de lograr algún acuerdo y unificar criterios en función de estas variables que estábamos hablando? Sin lugar a dudas, se está haciendo un gran trabajo. Debo decir, la presidenta de la Comisión de Adicciones, la diputada Mónica Frade, viene haciendo un muy buen trabajo con una gran amplitud para contemplar a todos y para entender que todos tienen para hacer aportes valiosos en un tema que es de los poquitos que nos está permitiendo, por ahora al menos, surfear la grieta, donde hay una genuina preocupación de parte de todos los bloques, diría sin distinción de color político, en torno a este flagelo, a esta pandemia silenciosa, le llamaban algunos, de silenciosa ya no tiene nada. Lo que hay en principio son grandes consensos para abordar por lo menos 5 cuestiones. Usted las mencionó recién. Una es todo lo que tiene que ver con la generación de un programa de formación, prevención, sensibilización, capacitación. Otra es generar toda una serie de obligaciones a las agencias de juego online que tienen que ver con el reconocimiento facial, que tienen que ver con la duración online, que tiene que ver con la prohibición de bonos de bienvenida, que tiene que ver con el bloqueo de cuentas asociadas a jubilaciones, asignación universal, progresar, potenciar trabajo y el resto de los programas sociales. Otro capítulo que tiene que ver con sanciones, un capítulo penal incluso, porque recordemos que hay un universo que es el de las ilegales, que no son las .bet, que es donde aparentemente, según los distintos estudios que se han hecho, entre el 65 y el 75% de los menores de edad juegan en las ilegales. Entonces es un 301 bis del Código Penal para darle especificidad a la tipificación del delito en lo que hace a juego online, aumentar la mínima a 4 años para que no sea cancelable, y a su vez en el Código de Proceso Penal brindarle a jueces y fiscales el proceso para que puedan ordenarle al ENACOM, que es el único organismo de la nación que puede dar de baja dominios en la República Argentina, porque recordemos que todas estas empresas
ilegales tienen sus IP, sus dominios en paraísos fiscales, en Curazao, en Malta, en Islas Vírgenes. El único que puede proceder en la baja de esos dominios en la Argentina es el ENACOM, pero eso no puede estar sujeto a la buena o mala voluntad del funcionario de turno, sino que hay que brindarle esa herramienta a los funcionarios. No sabía que tenían domicilio en cualquier lado, mirá vos. Bueno, le digo gracias, nos ayuda a pensar en voz alta. Le deseo buen fin de semana. Y Lo mismo para ustedes, un placer. Muchas gracias, al igual. Ayer estuvo con nosotros la diputada Paula Omodio, del bloque Creo, y entre otras cosas dijo: tratar temas donde hay acuerdos y que son importantes y mejor para el país en general, como bancos genéticos, etcétera, me parece que siempre es algo bueno. Si bien me preocupaba mucho la dinámica que iba a tener la sesión, me parece que sale la peor versión del Congreso y es un espectáculo que en vez de enaltecer a la Cámara la rebaja, esto de que haya 20 horas de cuestiones de privilegio, que se hable de cualquier cosa menos de lo que venimos a tratar. De hecho, yo acompañé a Alejandro Bongiovanni en un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara en ese sentido. Hay que acotar, limitar y pasar para el final, porque además, si queremos de alguna manera levantar la reputación que tiene el Congreso, que no es buena, tenemos que dar nuestra mejor versión con mucho nivel, y hablando de las cosas que le importan a la gente, ¿no? Entonces me parece que las peleas políticas o las discusiones políticas no deben llevarse o no deben correr de vista lo más importante. Entonces me parece que hay que modificar el reglamento en ese sentido, porque las cuestiones de privilegios se usan mal, se usan muy mal las cuestiones de privilegios. El reglamento es clarísimo que son para determinadas cuestiones que impiden al diputado o que lo afectan, o que no para hacer un discurso político de cualquier cosa. Omodio es. Omodeo, socia de Juntos por el Cambio, socia política y una especie de aliada, tiene su independencia en algunos temas. Estaba casado con la hija de Amalita, un senador importante en la década del 90. El catamarqueño, sí. Amoedo. Sí. Era. Y esta señora es Omodio. Omodeo, no sé cómo es la acentuación, pero Omodeo. Pero es con O. Amoedo era un senador. Claro. Sí. Estaba casada con la hija de, claro, es lo que dice la señora Fortabat. Sí. Era un senador muy menemista. Claro, exactamente. Sí, antes del menemismo, incluso era peronista. Estuvo en la época de Alfonsín. Sí, es de esa generación. Del grupo de Saadi, de todos los caudillos. Me estaba acordando el otro día de los época. senadores de la primera generación democrática. Adolfo Gas. Adolfo Gas, Leopoldo Bravo, Zapac, Leopoldo caudillo, Bravo, Zapac. Eran todos caudillos provinciales. Sí, claro. Berongaray. Omodeo. Berongaray. Berongaray por la Pampa. Hombre de la Pampa. Hombre de la Pampa. Ahí estaba el hijo, lo vi el año pasado, a Berongaray. Sí, claro. Sí. A ver, déjame pensar otro. Vittel. Vittel, que había sido compañero de fórmula de Luda. Felipe Leonardo. No, Liolindo Vittel. Te mato con otro. Oraldo Brito. Falleció Hombre de San Luis hace pocos años. Hombre ferroviario. Era del ferroviario, era gremialista. Gremialista, sí. Gremialista igual que Lorenzo Pepe. De San Luis, sí, claro. Hombre ferroviario. La espada del gobernador Adolfo Rodríguez aquí en el Senado. ¿Quién era? Oraldo Britos. Luego vino Alberto como y fue presidente de bloque y renuncia. Bueno, sí. Es el túnel del tiempo esto, ¿no? No tanto, estamos hablando no está mal. A ver, todos estos senadores que usted menciona formaron parte de lo que fue la primera generación de la democracia. Claro, la reforma. En el 94, de la cual este 24 de agosto se cumplen 30 años de la firma en Concepción del Uruguay entre Alfonsín y Menem. Culmina la reforma, juran finalmente terminan de jurar mejor dicho, ya habían jurado 3 meses antes, pasa los 3 meses de reforma y ahí suscriben finalmente la nueva reforma. Bueno, hoy, en el día de hoy, en La Rioja, se está dando a conocer la nueva Constitución. Hoy. Claro, la nueva Constitución provincial, y un dato importante que tiene que ver con esos primeros senadores hasta 1994, como dice Martín, de la nueva Constitución que se empieza a implementar en 1995, que del 83 hasta esa fecha los senadores nacionales los elegían las legislaturas provinciales. Claro.
no se elegían directamente por el voto de la gente. Y tenían 9 Entonces, años. claro, y tenían 9 años. Estaba el 9 colegio años. electoral. Ah, me acordé de otro. Trilla. Sí, señor. Trilla. Y estaba el colegio electoral también. Claro, Sí. Trilla. Bueno, diputados de aquella generación, en el minuto que me falta, a ver, diputados, aparte de la Urañón Rosada. Agueria. Urañona y bueno, aparte de Jaroslaski, Manzano, Leopoldo. Bueno, el primer presidente del bloque del PJ. Baglini, perdón. Primer presidente del Baglini. bloque. Gran figura. Vos te vas a acordar por marplatense. Diego Ibáñez fue primer presidente Sí, del bloque del terminó PJ, mal, que Diego terminó Ibáñez. mal Sí, la sí. historia con el hijo, el secuestro. Terminó Con lo Manzano- secuestraron adentro de un auto, lo mataron adentro Fue de el un Con propio Menem a Mar Y del él se Plata. mató en una ruta. Sí, él después se mató. Se mató en una ruta a Tandil, a Sí, Necochea, la una ruta 226. provincial. Sí, En ese bloque que dirigía Manzano, ¿no? exactamente. Claro, José Luis. Después dije Manzano. El primer presidente fue Diego Ibáñez. Mm. El primero. Diego en el 83. Ibáñez. Después Claro, vino todo el Manzano. petróleo. Después vino Maskin. de La Pierri. Pampa. Ah, y después Maskin. Después Maskin de La Pampa en la década del 90 con Pierri en la presidencia de La Pierri en Pampa. la presidencia, claro. No te vayas. Tuki tuki. Vamos y venimos. Dale. Estamos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Quórum, de eso se trata. ¿Qué era quórum, profesor, que me dijo ayer? ¿Qué era quórum? Quórum venía del origen latino, ¿no? ¿Qué significa? Quienes se reúnen. Se lo podemos preguntar a Héctor Estefani. Quienes se reúnen en un determinado lugar. Hombre de Tierra del Fuego. Sí. ¿Para qué se reúnen los diputados en el Congreso? Hoy por hoy en la Argentina. Diputados y diputadas, claro. Bueno, los diputados se reúnen en el Congreso para tratar todos aquellos proyectos que pasaron por diferentes comisiones, que encontraron consenso y que van al recinto para que terminen siendo la modificación de una ley que está vigente o una ley nueva que va a empezar a regir la vida de los argentinos. ¿Y por qué se cayó la sesión del otro día? ¿Por qué se cayó? No, se cayó porque no se consiguió el quórum, que es que se necesitan 129 diputados cuando van una cantidad de temas a tratarse el recinto arranca su actividad con el quórum, que son la mitad más uno, y que en el caso del Congreso argentino son 129 diputados. No se consiguieron esos 129 diputados como... Eso desde la formalidad, digo, ¿cuáles eran las diferencias para que no se pongan de acuerdo, al menos para poder discutirse o pensar en voz alta? Es un tema raro, no tengo mucha explicación porque hubo inclusive labor parlamentaria, quiere decir claro, que todas las fuerzas políticas participaron, se pusieron de acuerdo como cuál iba a ser el orden,
inclusive los temas que se iban a tratar en el orden del día, la autorización de tropas, algunos homenajes a la brigada, a la 6ª Brigada Aérea de Tandil, digo, todo tenían... Padres del dolor. Claro, o sea, no había muchos temas conflictivos desde el punto de vista... Pero la realidad superó la ficción. Sí, y ahí había 2 o 3 cosas de parte de uno y otro del sector y se terminó cayendo la sesión. Leo. Sí, no, preguntarle al diputado, bueno, ¿qué tiene que ver con los proyectos que está, bueno, un poco llevando adelante después de estos primeros 6 meses que llevaron la ley de bases, un poco se pueden poner ahora con los proyectos propios? En intereses marítimos tenía algo previsto para avanzar, si es que se puede. Sí, intereses marítimos venimos funcionando muy bien. De entrada dijimos que íbamos a trabajar sin una barrera ideológica, que íbamos a pensar todos sin interesar de qué espacio pertenecíamos en la Argentina, que íbamos a estar cerca de los actores, que son los que tienen el problema, para interpretar cuáles son los problemas y cómo podemos modificar esas leyes. Y eso es lo que estamos haciendo. Fuimos a Mar del Plata, fuimos ahora a la hidrovía Paraná-Santa Fe, Paraná-Uruguay. Y estamos con un proyecto, yo tengo un proyecto de hace un tiempo interesante, me parece a mí, para la Argentina, que es un segundo registro de buques para recuperar parte de la flota mercante que la Argentina no tiene. La Argentina, a pesar de ser el 8º país en tamaño del mundo, de tener 5.000 kilómetros de litoral marítimo y tener una hidrovía que vincula 5 países y la salida al mar, los últimos kilómetros son argentinos, no tenemos barco. La flota de la barcaza que navega en la hidrovía son paraguayas. 2 temas importantes. El primero, en la Argentina los barcos tienen 40% de impuestos contra 7 de Paraguay. Claro. Y el segundo, en Paraguay se navega un día por un día de descanso y acá un día por 2 de descanso. Sí, claro. La mayoría de los buques de los armadores argentinos han terminado en Paraguay. Paraguay es el 3er país en el mundo con mayor cantidad de barcazas que transportan carga. No, yo me vuelvo loco. Diputado, usted trabajó el tema votos de argentinos al exterior. Y tenemos entendido, ¿hay alguna propuesta o algo alrededor de eso? ¿Cómo? Perdón, ¿qué voto argentino? Voto argentino en el exterior. ¿Por qué había que trabajar sobre eso? ¿No se vota aquello que no, afuera? Sí, pero no, facilitar. No, yo creo que hay que facilitar al argentino que vive en el exterior. ¿Pero vas a la embajada y votás? Sí, pero no es tan fácil. Mira. Y creo que hay que darle todas las herramientas al argentino que está en el exterior para que pueda votar por varios medios. Sí, claro. Ni siquiera digo... Hoy que estamos todos tan conectados... hay muchos argentinos que se fueron, que es una circunstancia... Algunos se van en buenas condiciones, con algún contrato laboral... Digo, pero yo la verdad que las veces que he estado fuera de la Argentina, algunas veces he estado vacacionando y otras veces he ido por otros temas personales. La verdad es que nunca huérfanos. Pero ¿qué es lo que se debería corregir? ¿Por qué este interés suyo en este tema particular? Digo? No es un interés mío en el tema particular. Yo participo en la relación de la Comisión de Relaciones Exteriores y estoy de acuerdo en el criterio de que hay que darle todas las facilidades a un argentino para que pueda votar. Si puede votar por un correo electrónico, puede votar por un correo electrónico, porque va a la embajada. Pero a veces el argentino vive a 50 kilómetros de la embajada, 500 kilómetros de la embajada, 2.000 kilómetros de la embajada. Todo lo que podamos darle facilidades, yo no encuentro problema para que un argentino pueda expresar su voluntad. Creo que hay que darle todas las facilidades para que eso sea un hecho. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos argentinos hoy se calcula que hay viviendo en el exterior? No, en este momento no tengo ese cálculo. ¿En qué quedó? Me quedé pensando en el tema hidrovía, porque la hidrovía, más allá de un proyecto, es un negocio que algunos tratan de disimular. Lo vimos con el tema Vicentín. Vicentín con una oficinita en Paraguay, sacó todo por Paraguay, facturando en Paraguay, y acá no liquidó nada. Nunca se terminó de resolver el tema de hidrovía. Más, el expresidente, que ahora está cuestionado por otras cuestiones incluso personales, miró para otro lado el tema Vicentín. Nunca se resolvió el tema Vicentín.
Y la hidrovía tenía mucho que ver. Yo creo que la hidrovía tiene hoy un problema que debe resolver rápido. Nosotros estuvimos en Molinos Agro, que es una empresa que produce harina de soja. Contame. ¿Y cuál es la imposibilidad que tiene de exportar o de funcionar al 100% de la capacidad? Que tienen que cargar los barcos por la determinante del río, porque no pueden cargar completamente el barco, aunque tienen la capacidad de hacerlo, porque el barco toca y no puede salir. Entonces estamos obligando. Primero hay que decir que de la hidrovía el 80% de la carga de cereal de la Argentina se exporta por ahí. Claro, y la que no se declara también pasa por ahí. Es que si el barco cuando sale de ahí no sale completo, va a otro país y completa su bodega, porque no va a volver vacío. Entonces, lo imperioso de la hidrovía es llegar a una profundidad de 42 pies, y eso hay que hacerlo por un sistema de dragado. El dragado lo hacen países que tienen esa expertise en el mundo, Bélgica, China. Tienen las maquinarias, tienen la expertise para hacerlo, y lo paga el particular. Digo, es a riesgo empresario, no es el Estado, no participa solamente haciendo el pliego de la licitación internacional. Después cada barco que paga con su peaje, eso va a la licitación del dragado. Pero lógicamente que cualquier pliego licitatorio es complicado hacerlo. La Argentina ya tuvo una empresa belga que hace el dragado, que es Jan de Null. ¿Y cómo lo fue ahí? No fue bien. Digo, el sistema de hidrovía no es solamente en la Argentina, es en el mundo se utiliza la hidrovía. Yo me acuerdo en la década del 90 estuve en el puerto de Rotterdam yo ahí estaba como director del puerto de Ushuaia y estábamos haciendo un curso operativo. Ya ahí Rotterdam en la década del 90 tenía una tarjeta, el Trastainer, que es la grúa que va a buscar un contenedor, lo hacía todo automáticamente. 90, la década del 94. Y en un momento estábamos navegando, Rotterdam, que es el puerto más importante de Holanda, transfiere carga a muchos puertos europeos. Y llegamos a una vuelta en un río con un paredón altísimo, largo. Y yo le pregunto, ¿qué es este paredón? No, me dice, mira, esto es, algunas veces sopla un viento que nos hacía que los barcos terminen varando en la costa de enfrente. Entonces hicimos ese paredón, sopla el viento, pega en el paredón y el barco navega tranquilamente. Con lo que quiero decir, hidrovía hay en todos lados. Nosotros a nuestra hidrovía tenemos que arrancar por darle los 42 pies de calado para que pueda entrar un buque e irse completo de carga, porque las instalaciones que tenemos en cada uno de los puertos de la cerealera sí lo permiten, y después tenemos que dotarlas de tecnología. Hoy hay empresas que tienen el rumbo al cual se tiene que acercar el barco, la velocidad para no tener ningún riesgo de colisión. Digo, me parece que hay que ir por ahí. Y bueno, para nosotros es importante decirle al Estado que tiene que tener el pliego licitatorio internacional lo antes posible. Le digo gracias. Le digo gracias. No, la agradecido soy yo. Pensar en voz alta. Gracias. Buen fin de semana. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros avanzamos. Vos tenés testimonio del diputado Agosto sobre la bicameral. A ver, ¿qué dijo? Yo creo, sin entrar en mayores detalles, que hay una contradicción con la ley de seguridad, por lo cual hay cierto tipo de decretos que no pueden tratarse en esta comisión. Y hay una mora en la constitución de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, que es bicameral y permanente, que escapa a esta comisión. Pero estoy muy conforme por cómo se trataron los temas, el respeto, más allá de algunas chicanas que son propias del devenir parlamentario y que, bueno,
Yo rescato siempre el respeto con el que me trata la llamada oposición, que son, ustedes acaban de ver, tengo muy buena relación con todos, y creo que en la Argentina hace falta esto, hablar con adultez y con respeto. Senador, se sometió a votación, finalmente podemos decir entonces que se acordó seguir el orden cronológico y reunirse cada 15 días. Sí, porque verdaderamente la actividad nos ha llevado, es frenética, la ley base y los continuos problemas en la Cámara de Diputados, que son conocidos por todos, conspiran contra el desenvolvimiento normal de la actividad. De todas maneras, creo que esta comisión ha demostrado que prácticamente tiene terminado casi todos los decretos de necesidad y urgencia después de 5 años de letargo, ¿no? En eso estoy satisfecho y estoy agradecido a los asesores, a la oposición, a todos los bloques, porque todos han contribuido a que esto, por supuesto, defendiendo sus posturas políticas, pero han contribuido para que esto siga avanzando y que seamos, creo que una de las comisiones ejemplo. ¿Obtuvieron dictamen favorable de todos los 39 DNU que se trataron hoy? Que bueno, cada cual votó, ellos votaron algunos favorables, otros desfavorables, despacho propio. Bueno, el diputado Mazot llevó su despacho y bueno, serán todos tratados en el recinto, ¿no? Creo que la manera, es la democracia, tenemos que acostumbrarnos al respeto, a la discusión y a la democracia. Bueno, la palabra democracia. Lo que yo lloré transmitiendo, en esa época trabajaba yo para Radio Espléndida y Noticias Argentinas. El cambio institucional, salir de la dictadura, el diciembre ese del 83 es único. El año pasado trabajé mucho con los 40 años de democracia. El año pasado, entre otras cosas, estuve en la televisión pública, haciendo ciclos para repensar qué nos pasó. Yo estaba escuchando y recién le decía a los compañeros tanto de Natale como Fredes, escuchando atentamente lo de Stefani, y que Rotterdam, Holanda, es cierto, Holanda territorialmente es menos, geográficamente es casi como la provincia de Tucumán, más o menos. Sí. Pero toda la vida fueron imperialistas. Toda la vida fueron imperialistas. Salieron a buscar al mundo. Sí. Al igual que vos decís, ¿cómo puede ser que esa Europa salió a buscar cosas? Riquezas, claro, materias primas, oro y qué sé yo. Pero el origen de los primeros sindicatos. Totalmente. Sí, claro. Totalmente. Los sindicatos navieros. Totalmente. Lo que debe ser ese puerto, claro, ese puerto. Y pensar que la caída, bueno, yo había pensado en esto, en la fugacidad del pensamiento. Cuando antes que caiga todo del este, todo empezó en el astillero, con Lech Walesa. Claro. ¿Te acordás? Con Solidaridad, que también tenía vínculos con el Vaticano, claro, y qué sé yo, pero claro, era todo el puerto y el astillero. Sí, claro. Desde Polonia. Claro. Es cierto. Pero me quedé pensando, digo... Pero más sí, atrás en el tiempo, digo, las denominadas Hansas, que eran los primeros sindicatos. Los primeros sindicatos. De ahí de Rotterdam y de Hamburgo, en Alemania. Bueno, sobre este tema que recién acaba de escuchar Pagotto, está también el diputado Zimmerman, ¿no es cierto? ¿Qué opinó? El senador. Claro, era bicameral. Ahí estuvo el senador Zimmerman. ¿Qué dijo? Que volver a hacer un esfuerzo como para acelerar el tratamiento de los distintos DNU pendientes. Creo que hicimos un avance importante. Después hubo un impasse, que es cierto, siempre se pueden hacer más cosas, pero me parece que tenemos que acelerar el tratamiento. Yo celebro, hoy estamos por tratar 39 DNU. 3 del expresidente Macri, 31 del expresidente Fernández y 5 del presidente Milei. Me parece que estamos avanzando si comparamos con lo que pasó anteriormente, que ojalá que a partir de acá también nos podamos estar a la altura de las circunstancias y que podamos tratar en tiempo y forma todos los DNU. Esa es mi intención y mi intencionalidad con respecto a eso.
Y después debo decir que coincido con algunas opiniones y con otras no. Me parece que es imprescindible que nosotros podamos tratar estos dos decretos de inteligencia. Yo lo quiero tratar y ojalá lo podamos hacer lo antes posible, presidente. Pero creo que más allá de que pueda ser competencia de una u otra comisión, como mínimo es competencia de la Comisión de DNU y de la Comisión de Inteligencia. Yo respeto al diputado Moró, pero no coincido totalmente con su opinión. Creo que la ley de inteligencia le establece un mecanismo, pero más allá de eso, a mí me gustaría, como cuando lo hice, cuando íbamos a tratar el DNU 70, que presenté una nota para que vengan especialistas y que vengan funcionarios a explicar las cuestiones. Me parece que este es un tema muy serio y tenemos que debatir las horas que sean necesarias a efecto de saber exactamente por qué se toma esta decisión, por qué, cuál es el motivo, que se justifique y se reestructure el presupuesto como corresponde. Por supuesto que estoy de acuerdo con muchos de los diputados y senadores con respecto a las prioridades, eso me hace ruido, Quiero tener la información como corresponde. Entonces quiero pedirle dos cosas, presidente, para no repetir conceptos que ya se dijeron en esta comisión. Lo primero es que debiéramos retomar y tratar de poner fecha de reunión de la comisión hacia adelante para que de alguna manera tengamos certeza de que vamos a empezar a tratar en tiempo y forma los DNU como nos exige la sociedad argentina. Lo segundo es que tenemos que tratar estos dos decretos. Ojalá lo hagamos en un tiempo prudencial. Y lo tercero es pedirle no solo a usted, sino a todos nosotros, porque tenemos responsabilidades todos los que estamos acá, diputados y senadores, en la conformación de las comisiones y fundamentalmente en las comisiones bicamerales. No podemos mirar para el costado. Entonces yo quisiera también, presidente, porque me estoy dirigiendo a usted, pero aprovecho porque sé que muchos de los colegas que están acá tienen el mismo interés que yo, que podamos conformar lo antes posible la Comisión de Inteligencia. Bueno, don Siban más radical y no quiso firmar, ¿o no? No quiso firmar junto con Monti, que es el diputado radical. Sí, firmaron con el oficialismo y con el PRO. Entonces estaba 7-7, venía la votación de los 16. El PRO acá? El PRO en esta comisión, Hernán Lombardi por diputados y Luis Juez por el Senado. Luis Juez. Son dos firmas. ¿De Lilita no queda nadie, no? En esta comisión no tiene participación, bueno, tiene número en su bloque para poder aspirar a Helio. ¿Y Lilita quiere volver a lo ejecutivo o no? Es decir, volver a ser diputada, senadora, qué sé yo. Estaba, me había dado a entender que posiblemente participaría de la próxima contienda electoral, no se sabe cómo ni en qué forma, ni a qué cargo. Sí. Pero, ¿y sus legisladores son verticales ahí? Se achicó mucho la bancada, hay que tener en cuenta que hoy la coalición cívica tiene solamente 6 integrantes. Yo estaba pensando, ¿qué partidos ya no están más? Estábamos recordando recién la década del 80. La UCD no existe más. El PI no existe más. El PI tampoco. Bueno, el MIT ahora es... El MIT ahora resurgió en esta versión 2.0. La democracia cristiana, ¿no? La democracia cristiana. Aullero. Carlos Aullero. Carlos Aullero, que estábamos recordando, déjame pensar otro más. La UCD, bueno, ya... La democracia cristiana, ¿quién? Además de Aullero, déjame pensar. ¿Conte McDonald? No recuerdo, la verdad que no. Conte McDonald, que fue un hombre que también militó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, el bloquismo de San Juan por sí mismo tampoco está, de los provinciales. De Jujuy, ¿cómo se llamaba la senadora? María Cristina Guzmán. Movimiento... Pero está muy activa, ¿eh? No me diga, sí, claro. Me gustaría poder entrevistarla. Sí, del Movimiento Popular Jujeño. Tengo ganas de entrevistar. ¿Por qué voy a sugerirle a nuestros directores periodísticos poder entrevistar a aquellos diputados? Es buena idea. O diputadas, pues nosotros nos manejamos en el ámbito de diputados, que formaron parte de la primera camada de la democracia. De la democracia. Del reinicio. Sí, ¿qué le parece, Camila? ¿Le gusta? Sí, me gustaría. Para una mirada con perspectiva, ¿no es cierto? Sí, claro. Me gustaría mucho. Más, podemos hablar, y diferentes presidentes de la... Pierri, naturalmente, que estuvo los 10 años de los 90.
Pascual, que estuvo... Pascual, fue compañero mío de la escuela. Pero a muchos de ellos hay que aprovecharlos ahora, pues son personas grandes también. Sí, me ¿no? gustaría mucho. Sí, ¿No? ¿Sí? es buena idea, ¿eh? Ahí lo vamos a hacer, vamos a hacer. Y proyectos alternativos, ¿cuáles fueron los proyectos más exitosos? Y traer a quien como Cami. Me gustaría mucho. Muy buena idea. Vamos a hacer un segmento. ¿Qué le parece, Cami? Manos a la obra con eso. Vamos a consultar a quien tengamos que consultar. Chacho Álvarez habría que ir a buscar, a ver Bueno, qué dice. Chacho Álvarez, desde hace un rato largo, que no da. Habría que buscarlo, ¿no? Toma café ahí en... Vos lo estás viendo en todo el país. Bueno, ahí en ¿qué Villa Crespo, ¿qué desapareció? El frepaso. Sí, está claro. subsumido en, Bueno, en mucha el Frente gente, para la Victoria. mucha gente no está más. Es decir, Mario Cafiero, pobrecito, no está más. ¿Quién más? Juan Pablo Cafiero, sí. Juan Pablo Cafiero, Juan Pablo, sí. Fernández Mejía Sí. estaba ¿Cómo ahí. se llamaba este hombre? Mejía, Del claro. grupo de los 8. Ayúdame a recordar Abdala. el grupo de los 8. ¿Quién? Abdala estaba. Abdala falleció. Chacho. Darío de Alessandro. Darío de Alessandro, que también falleció. No, Darío Alessandro. Sí, falleció. No sé, ¿Que fue embajador? no. estuvo de embajador en algún gobierno. Ah, sí, Sí, estuvo embajador en Colombia, creo. Sí. ¿Quién más estaba en ese grupo? Bueno, Juan Pablo Cafiero. Juan Pablo Cafiero. El padre de... Franco Caviglia no estaba en ese grupo. El hijo de Claro, Antonio. Sí. ¿Cómo se llamaba el que estuvo que... Pontela. ¿Cómo se llamaba? Contegrán. No, Sí, estaba en el Fontela había. grupo de los 8. Contemos quién era el grupo de los 8. Bueno, fue un grupo... Eran 8 legisladores que estaban en contra sí. de la política de los 90. Claro, fue un Apenas grupo asume Menem. del peronismo que se desprende del menemismo fruto de Ah, el proceso de privatizaciones, toda Lo que era Abdala. el Lo que era proceso Abdala. liberal de Menem, se desprende este peronismo, empieza a cuestionar también a Menem a raíz de los indultos. Mira, acá tengo, militares. perdón Horacio, A ver, ¿no? tira, con eso vamos al la corte. fecha es, mira, te digo la Dale. fecha primero por lo que dice Martín, Dale. 1 de diciembre del 89 el gobierno de Menem había empezado el 9 de julio, Ahí va. o sea que ni 6 meses que se ¿Quiénes eran? se Dale, que abrieron. lo tengo que Chacho dar. Álvarez, Claro, Germán Chacho. Abdala, Juan Pablo Brunati, Brunati, ese me quiere acá te decía Moisés Sindicalista. Fontela, Sí. José Conde Ramos. José, Conde. Conde Ram. Ahí está. No te vayas. Vamos y venimos. Estás en quórum. Dale. Claro. Juan Pablo Cafiero. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Aquí estamos, quórum. Pasaron 2 minutos de las 14:30, son 14:32. El vocero presidencial, entre otras cosas, dijo: la respuesta es simplemente la justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente si el doctor Fernández es culpable tendrá que pagar por lo que hizo. Y apelamos a que eso sea así, ¿no? Que la justicia efectivamente investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia y en este caso, bueno, tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones y millones y millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en políticas de género que van desde el Ministerio de las Mujeres hasta tantas otras cuestiones que parecían que eran fundamentales y necesarias para que este tipo de cuestiones no ocurran. Si es que han ocurrido, la verdad es que lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios y para hacer política, para crear empleo público y para simplemente hacerse de recursos del Estado. Si esto, por supuesto, fue así. El despacho, los videos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así, la verdad es que es un tema de la justicia que tendrá que investigar. Si fue así, es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. El otro día acá tuvimos entre todos con Peralta, con Negré, con algunos más de ustedes, algún debate sobre el comportamiento en ese momento de la sala de prensa, y es un poco esa charla en definitiva se extiende a todos los lugares de la Casa Rosada, ¿no? Utilizar lugares que son de todos los argentinos y que además revisten el carácter de un respeto mayor, por en este caso ser aparentemente el despacho del presidente de la Nación. Lo cierto es que es absolutamente repudiable y no es difícil encontrar palabras para definirlo. Bien, ahí estamos. Pasaron ya 5 minutos de las 14:30. ¿Tiene algo para contarnos, don Di Natale? No, bueno, es la postura del gobierno ante la situación del expresidente Alberto Fernández, ¿no? Planteando que, bueno, se comprueban todos estos cargos que se le están manifestando, la denuncia de Fabiola Yáñez por maltrato, por golpizas que habría recibido. Obviamente el gobierno nacional tomó una postura, aparte cuestiona también la política de Alberto Fernández vinculada con el tema de la situación de género en un momento en que lo llevó adelante, paradójicamente, un hombre que se lo acusa por golpear a la mujer, ¿no? Ahí escuchábamos entonces la postura un poco del gobierno nacional vinculado con este tema que hoy es parte del tema central, te diría, de la política, ¿no, Horacio? Plenamente. La semana próxima, ahí estaba revisando y estaba leyendo la agenda, más allá de lo que está previsto hoy en el día de hoy. Ahora estamos en 2:35. A las 4 de la tarde va a haber una reunión de las personas mayores. Y ahí a las 16 horas fueron invitados referentes de organizaciones representativas de personas mayores. ¿Qué más? En estos momentos, bien digo, eso es hoy. El resto es muy lejos. Hay un proyecto de ley de justicia para el 21 de agosto que queda lejísimo. El 27, mujeres y diversidad, en estos días tan complicados, ¿no? Tan complicados y tan contradictorios, ¿no? Martes 13 tenés uno, mirá. El martes 13. Martes 13, que es el martes que viene. Sí tenés algo de asociaciones sindicales
Vamos a ver acá, convenciones colectivas de trabajo y modificaciones a la ¿Eso ley del forma parte empleo. también de la ley de bases? ¿Eso de la reforma laboral? No, todavía no. El capítulo laboral no salió como lo había mandado el gobierno en la primera ley base. Hay una parte de la reglamentación de la ley bases que va a salir en lo inmediato, que tiene que ver justamente con la parte que se acordó de la reforma laboral. Hay toda otra parte que no entró y que va a empezar a ser discutida en la mesa de diálogo social. También el vocero presidencial se refirió a mercados y movimientos financieros tanto nacionales como internacionales y dijo: Bueno, en primer lugar, destacar la semana. La semana en términos económicos vivimos una caída global en virtud de lo que ocurrió en Japón, bueno, historia ya conocida por ustedes. Lo cierto es que queremos destacar, ayer los bonos argentinos subieron, las acciones de las empresas crecieron un 14%, bajó el riesgo país, el dólar se mantuvo estable. Lo cierto es que esto es muestra del plan de estabilización que está llevando adelante el ministro Caputo, su equipo y todos los que colaboramos para que esto efectivamente, para que la Argentina salga adelante. Además, contarles los resultados en términos de actividad económica, datos que se conocieron por el INDEC. La construcción creció el 2,5%, junio respecto a mayo. La industria pesquera un 35,5%, autos 38,7%, patentamiento de motos 6,6% y la actividad en el mercado inmobiliario un 36%, por supuesto con un montón de rubros y un montón de camino todavía por recorrer, pero los números empiezan a ser claramente positivos. Todo esto en un país que tiene, lo decimos siempre, un enorme futuro, con riquezas como en Vaca Muerta. Ayer con el presidente de la Nación hemos visitado el lugar y es una zona que efectivamente va a poder exportar en torno a los 30.000 millones de dólares por año. Apágame el WhatsApp, va a ser como Maduro, desinstalalo. Ahí sigue, ahí está. Lo cierto es que sentimos que estamos en el camino correcto, pulverizando la inflación, empezando a recuperar la economía y volviendo a tener una Argentina más normal de la que conocíamos. Hasta ahí la palabra de Adorni. ¿Cómo sigue esto, Di Natale? ¿Cómo sigue? Lo que tenés previsto. Bueno, vamos a hablar después de todo lo que tiene que ver con el tema de la ley antimafia, que es el paquete de leyes antimafia que está preparando, que ha enviado gran parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que tiene que ver justamente con la lucha contra el narcotráfico, varios proyectos de ley que ha presentado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley antiterrorismo, que es un proyecto de ley que acaba de presentar el Ministerio de Defensa para justamente acompañar todo lo que tiene que ver de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico de las fuerzas de seguridad, sumarle a las Fuerzas Armadas, es decir, que las Fuerzas Armadas tengan una participación más activa de lo que hoy tienen en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ahí vemos un poco cuál es la idea. Bueno, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, ya presentó este proyecto que propone una alternativa intermedia para que las Fuerzas Armadas actúen en casos de acciones que tengan por fin aterrorizar a la población sin llegar a un extremo como es el de la declaración de estado de sitio. ¿Por qué es esto? Porque hoy pueden participar las Fuerzas Armadas en casos de estado de conmoción y un ataque terrorista siempre y cuando se declare previamente el estado de sitio. Acá lo que se está buscando es eliminar esta traba que hoy tienen las Fuerzas Armadas y aunque no haya declaración de estado de sitio, si se percibe que hay una situación de un ataque terrorista o un grupo de narcotráfico vinculado
con el terrorismo o lo que se denomina narcoterrorismo, puedan actuar de inmediato las Fuerzas Armadas. Otro de los temas que incluye este proyecto de ley, vamos a la segunda placa, incluyen operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en fragancia. Esto es otra de las cuestiones que plantea este proyecto de ley, donde le da mayor poder a las Fuerzas Armadas, equiparando, digamos, este accionar con actividades que tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de países como Brasil, como Paraguay, Colombia, en algún caso. Tercer punto, las unidades militares deberán reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, de la misma forma que sucede con los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, etc. Es decir, tienen el mismo parámetro de accionar y de reporte a las autoridades competentes en materia judicial, ¿no? Cuarto punto de este proyecto de ley que presentó el ministro de Defensa, que ya está para debatirse en el Congreso de la Nación. La iniciativa establece que el Ministerio de Defensa, si lo pide el Comité de Crisis, puede ordenar a las Fuerzas Armadas que ayuden a las Fuerzas de Seguridad. Es decir, hoy necesitan una autorización especial. Este Comité de Crisis, existe un paso burocrático para que este Comité de Crisis avale la participación de Fuerzas Armadas, con lo cual este proyecto de ley elimina esa barrera burocrática y a partir de una decisión del Comité de Crisis actúan las fuerzas o pueden actuar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Y el último punto que habla del personal militar que debe usar fuerza, en este caso deberá hacerlo de manera racional y proporcional, plantea estas dos palabras, agotando primero todas las opciones de disuasión. Esto es un poco también para, de alguna forma, amenizar el debate que hay en relación a el pasado que tuvieron las Fuerzas Armadas cuando actuaron en la década de los 70 en la lucha durante la dictadura, con los excesos que hubo, y a partir de ahí entonces se plantea, bueno, ciertos resguardos para que no se vuelvan a cometer antiguos errores que pueden costarle caro a las Fuerzas Armadas mismas, ¿no? También, ni hablar al país. Esto es un poco los temas centrales, los puntos centrales que plantea Horacio, el proyecto de ley ley antiterrorismo que presentó el Ministerio de Defensa, cuenta con aval pleno del presidente Milei y ya está en condiciones de ser debatido en el Congreso. Bueno, ¿hay disposición para esto? Seguramente va a ir a la comisión, se va a tomar su tiempo, la comisión de defensa, posiblemente la de seguridad. ¿Le van interior. a pedir a que venga el ministro de Defensa a explicarlo esto? Es posible, por lo general la oposición pide que sean los funcionarios, por lo general se solicita que sean los ministros. No, es un proyecto que fue consensuado con Bullrich, con Petri y también intervino Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Obviamente con el aval del presidente Milei, que desde un primer momento ya había planteado la idea esta de que las Fuerzas Armadas tengan una participación más activa en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, ¿no? Proyecto polémico, va a dar mucho debate seguramente. Argentina además. Pero bueno, ayer creo que hablábamos con algún legislador que hablaba de tucumano este tema. Tucumano, el campero de apellido. Que defendía este proyecto de ley. Habrá que ver cuáles son las posturas contrapuestas y en función de esto sí se logra avanzar con este proyecto de ley, que forma parte, digamos, de todo el paquete, como decíamos anteriormente, de leyes que está impulsando el gobierno para luchar contra la inseguridad, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, ¿no? Desde Unión por la Patria, desde la izquierda ya advirtieron, como es lógico y como uno podía prever, que
lo consideran como un cheque en blanco para que estas fuerzas se ingresen en los territorios, teniendo en cuenta quién dice que es terrorismo y bajo qué criterio, que ese va a ser un poco la discusión, ver, bueno, con qué se alcanza con esta definición y a partir de allí si pueden actuar o no. Bueno, ayer hablamos con este hombre. Es cierto que Argentina en la década del 90 fue blanco de 2 ataques terroristas, tanto la embajada como la... Sí. Es cierto que la penetración del narcotráfico en nuestras fronteras y en nuestro territorio es absoluta. También, pero le explicábamos y le preguntábamos el fracaso, sobre todo el narcotráfico, que tuvo en Brasil y en México la participación del ejército en esas historias. Exacto. Más, ayer encontraron, viste, la venganza narco en México se caracteriza además con cabezas que se ofrecen, degüellan y son pases de facturas de carteles o cárteles que atemorizan a todo el mundo, que el Sinaloa, que este, que el otro. Como es tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos también pone los ojos con la DEA en esa filtración de información y nada es indiferente. Nada es indiferente. Exactamente. Hablando de Estados Unidos, ayer estuvo el embajador de los Estados Unidos, estuve viendo una información, toda la tarde o gran parte de la tarde con la senadora Villarroel, con la presidenta de la Cámara. No se conoce por qué y para qué. Está teniendo una agenda bastante nutrida en ese sentido la vicepresidenta de la Nación. Desde que asumió el 10 de diciembre hasta ahora ha tenido diferentes visitas, ya sea de diplomáticos de otros países o institucionales que van por afuera de lo que es la agenda estrictamente legislativa y lo que tiene que ver con las comisiones, pero es bastante dinámica la agenda de la vicepresidenta, así como decís vos bien, Horacio. Sí, digo, no lo paso indiferente, digo, qué sé yo. Todos los embajadores y hay que decirlo pero... también, el embajador norteamericano, estábamos hablando de Mark Stanley, es un hombre muy activo y con una agenda muy amplia. Recordemos que durante la campaña electoral estuvo reunido desde con Juan Grabois hasta con Milei, pasando por todos los llevando candidatos. medialunas. ¿Se acuerdan? Llevando medialunas. Exactamente. Lo que ¿alguien que te parece? Sí. Sí, no, si te parece, Horacio, porque lo hablábamos un poquito fuera del aire, pero es importante plasmarlo aquí en Diputados TV, lo que va a ser la agenda de la semana que viene, lo que tiene que ver con los pedidos de sesión. Tenemos que recordar que el miércoles pasado, antes de ayer, se cayó la sesión, no se pudo juntar quórum en una sesión pedida por el oficialismo para tratar una serie de cuestiones como tratados internacionales, acuerdos, y estaba el tema del banco de datos genéticos para ampliarlo más allá de los delitos sexuales, un tema de armas también propuesto por el oficialismo, que eran los 2 temas que salían de los tratados, y una sesión en la que se iban a colar el tema de Alberto Fernández, el tema de Venezuela, el tema también iba a estar de la CIDE y esos fondos, más allá de que no se iba a poder debatir. Bueno, finalmente la sesión fracasó porque el bloque Hacemos Coalición Federal, que ahora se bautizó Encuentro Federal, se rebautizó, no dio quórum. Ante eso, el PRO toma la posta y dice, bueno, esta misma sesión la pedimos para el miércoles que viene al mediodía, con el mismo temario, agregando esencialidad educativa, que es una de las banderas de esta agenda PRO que quiere llevar adelante junto con Ficha Limpia y con algunas otras cuestiones. Esencialidad educativa básicamente es lo que hace avanzar para que no se puedan realizar paros docentes, o sea, para que se tenga que asegurar una cierta cobertura de docentes al frente de las aulas cuando se dispone alguna medida de fuerza. Viejo anhelo del PRO, en este caso el exministro de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, que trabaja en ese tema, Finocchiaro, quiere incluirla en esa sesión que va a estar el miércoles al mediodía. Y en lo que es la agenda de la oposición propiamente dicha, en este caso está pidiendo el bloque de Pichetto y Emilio Monzó, Encuentro Federal, una sesión para el jueves 15 de agosto, el jueves próximo a las 10 de la mañana, para tratar el DNU directamente en el plenario de la Cámara, el DNU que tiene que ver con los fondos estos que se pidieron para la
nueva CIDE y la estructura de pasar de la AFI a la CIDE con otra composición. Bueno, estos 2 pedidos de sesión están sobre la mesa, hay que ver si se terminan de cristalizar, falta la convocatoria formal de la presidencia de la Cámara para que se hagan, pero posiblemente sea lo más importante de la próxima semana, teniendo en cuenta que son 2 propuestas para ir al recinto de la Cámara. Bueno, fin de semana. Hay una nueva, no estaba pensando, ¿hay una nueva fecha para la sesión que se cayó? No hay ninguna fecha prevista. Hay un datito interesante que es, hablando de temas que pasaron y que se suspendieron, estaba la visita del ministro de Justicia, Cunio Olivarona, sí, ¿qué pasó esta semana para tratar temas de género precisamente. Bueno, estamos en y días, se postergó sí. Para la semana que viene, no, sino para la otra. Ya confirmaron al Ministerio de Justicia que va a venir. Estamos en y bueno, días, obviamente el tema de Alberto Fernández y todo lo que tiene que ver con la denuncia de Fabiola Yáñez está dando vueltas y va a ser seguramente eje de debate porque el propio presidente de la Nación también habló de este tema, ¿no? Sí, claro, es un tema... Porque además, yo digo, sin sacarle el foco a lo repudiable de la violencia y además en el marco institucional, etcétera, etcétera, todo eso se desprende de una denuncia muy importante de corrupción vinculada con seguros y cosas. Digo, sin perder los focos y sin que una cosa sea prioritaria de la otra, pero también en la globalización de la cuestión, entender que todo eso también se desprende de una denuncia por corrupción de seguros y aprovechando espacios de poder político para hacer historias, comillas, presuntamente comerciales. Y cuando Alberto Fernández se había ido de su gobierno con una especie de logro, según decía a quienes hablaba con él, de no haber tenido causas penales ni ninguna causa de este tipo de cohecho, de corrupción, más allá de los que derivaron de la pandemia en su momento, pero que no son... Además, todo lo que estamos conociendo fue en días de pandemia, donde todos, cada uno de nosotros, no solamente estábamos guardados, sino limitadísimos en nuestra vida familiar y profesional. Punto y aparte, buen fin de semana, Martín. Igualmente. Leo, gracias. Fin de semana. Gracias, Horacio, nos vemos. Y vos no te vayas, estás en Diputado TV. Por mi parte, buen fin de semana. Gracias.